Hola a todos. Hoy en Todo el Conocimiento vamos a ver la primera de las dos partes acerca de la vida sobre Donald Trump, uno de los grandes magnates de los negocios en los Estados Unidos y que, como todos sabemos, ha llegado a ser el presidente del país en dos ocasiones. En esta primera parte vamos a ver una biografía de su vida desde su nacimiento hasta dar el salto a la política y en la segunda parte ya veremos toda esa vida política y el análisis de sus gobiernos. Comencemos. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia muy rica. A nivel familiar, su padre, Frederick Trump, era de descendencia alemana y su madre, Marianne McLeod, era escocesa. Esta pareja tendría cinco hijos, siendo Donald el cuarto. Su padre, conocido como Fred Trump, se dedicó siempre al negocio inmobiliario de la construcción, bien de viviendas o supermercados, creando junto a su madre Elizabeth, la abuela de Donald, Elizabeth Trump and Son, en 1922, que operaba sobre todo en el distrito de Brooklyn. El padre de Fred, del mismo nombre, falleció en 1918 debido a la gripe española, por lo que su esposa tuvo que hacerse cargo de los negocios familiares. Este negocio, que ya iba viento en popa desde la Gran Depresión de 1929, empezó a ver aumentadas sus ganancias con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde Fred consiguió varios contratos con la Armada estadounidense para construir barracones en diferentes astilleros. Donald Trump creció en Queens, pero a los 13 años, debido a su mal comportamiento y debido también a que su padre era muy estricto, fue enviado a la NIMA, donde pasó varios años y fue un gran deportista practicando baloncesto, fútbol americano, fútbol o béisbol, yendo tras su paso por la Academia Militar a la universidad, primero en el Bronx y luego a la Escuela Wharton de Negocios en la Universidad de Pensilvania, donde cursaría finanzas inmobiliarias. Durante esta época consiguió evitar el servicio militar por prórrogas universitarias y prescripciones médicas, hecho clave, pues durante esta época Estados Unidos estaba metido de lleno en la guerra de Vietnam, y el joven Donald podría haber sido reclutado y enviado al país asiático. En 1968, con 22 años, terminó sus estudios y comenzó en el negocio de la familia, encabezados por su padre y su abuela. Donald Trump siempre quiso estar a la altura e incluso superar a su padre, por lo que ya a una temprana edad vio que para explotar el negocio, la organización debía no solo mirar a Brooklyn, sino empezar a mirar a Manhattan, donde se movía el dinero de verdad. Gracias a importantes inversiones en proyectos inmobiliarios en Manhattan, los ingresos se multiplicaron durante los 70 y los 80 y Trump llegaría a convertirse en multimillonario. Y aquí hay que comentar que su padre le facilitase mucho dinero, según estudios hasta 400 millones de dólares a lo largo de su vida, cosa que ayuda y mucho al crear un imperio, no debe hacernos quitarle mérito a un joven Donald para crear semejante fortuna. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué era Manhattan, la isla de Wall Street y los millonarios en los años 70? Pues primero de todo era una época de ambiente tenso, de muchos asesinatos, drogas y bandas, en especial las cinco familias de Nueva York de la mafia italoamericana, que tenía un poder inmenso, una ciudad muy insegura, tanto que la llegaron a conocer como la ciudad del miedo. Era una época con un gran descontento con los políticos, y cabe destacar que Nueva York, bajo el gobierno del alcalde demócrata Abraham Beame, estuvo a punto de declararse en bancarrota, teniendo que ir a la capital, Washington, a solicitar ayuda financiera federal con el fin de evitar una catástrofe. Para paliar la situación, casi 20.000 funcionarios públicos, entre ellos muchos policías o basureros, fueron cesados de sus puestos para reducir gasto, por lo que tanto la delincuencia como la basura acumulada empezaron a aumentar considerablemente, un verdadero caos para la ciudad que nunca duerme. Y para colmo, entre el 13 y el 14 de julio de 1977, Nueva York sufrió un apagón por un corte en el suministro eléctrico que supuso una gran cantidad de robos, saqueos y desorden público. En esta situación comenzó su carrera Trump en la Gran Manzana y que fue en aumento. Y en parte, uno de los motivos de este ascenso meteórico de Donald fue la estrecha relación que tuvo su padre con los políticos demócratas, como el alcalde que ya hemos visto Abe Bean o el gobernador Hugh Carey. Estas conexiones políticas fueron muy importantes, ya que ayudaron a conseguir una exención fiscal de 40 años en su primer gran proyecto, el Commodore Hotel, hoy Grand Hyatt, al lado de la Grand Central, y que fue sin duda el punto de inflexión en su salto como empresario y magnate, y que según el New York Times, costó a la ciudad de Nueva York 360 millones de dólares en impuestos perdonados, para muchos una estafa a la ciudadanía y para otros una inversión necesaria para la ciudad.
Más allá de la polémica, es cuanto menos curioso el lazo de los Trump con los demócratas, ya que Donald ha sido presidente del país por el Partido Republicano, como vamos a ver más adelante. Pero debemos saber que la ciudad de Nueva York es un histórico bastión demócrata. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero el propio Donald Trump estuvo afiliado al Partido Demócrata del 2001 al 2009. Y como anécdota, durante el año 2000 fue de la mano del Partido Reformista. Donald Trump crecería con una gran mentalidad narcisista y ególatra por los éxitos que iba consiguiendo. Un hombre que le gustaba la fama y la opulencia, que le gustaba lucir las marcas más caras y los lujos más estrambóticos. Un hombre carismático, muy seguro de sí mismo, un verdadero relaciones públicas con don de gentes y agradable. Un hombre que durante los 70 era uno de los solteros más deseados de Nueva York. Un hombre al que le gustaban mucho las mujeres y que se acabaría casando en 1977 con Ivana, con la que tendría tres hijos. Este matrimonio, así como la vida de Trump, se volvió muy popular en la prensa sensacionalista durante la década de los 80, y el matrimonio se acabó en 1992. Un año después volvería a casarse, esta vez con Marla Maples, con la que tendría una hija y de la que se divorciaría en 1999. Y, finalmente y hasta el momento, se volvió a casar por última vez en 2005 con Melania, la actual esposa de Trump y la primera dama de los Estados Unidos, matrimonio del que salió un hijo varón. Y como anécdota hablando de su personalidad, Trump es un obseso de las manos limpias por una fobia a los gérmenes, tal y como reconoció en una entrevista de radio en 1993. Y también como anécdota, el famoso color naranja de su cara parece ser que se debe simplemente a un bronceado artificial o a alguna crema hidratante que debe usar para cuidar la piel. De hecho, en 2016, el que fuera su maquillador Jason Kelly comentó que Trump era un amante del bronceado en cabina y en spray, para lo que utilizaba gafas protectoras, cosa que podría justificar el por qué sus ojos tienen un color distinto al del resto de la cara. Volviendo a los 70, no todo sería positivo en aquella época para la familia, pues la organización Trump recibió en 1973 una denuncia federal por motivos raciales que afirmaba que estos no facilitaban sus viviendas a inquilinos negros. Tan solo un año después, Donald sustituyó a su padre al frente de la empresa y en 1980 cambiaría el nombre de la corporación por The Trump Organization. La nueva organización no solo invertiría en viviendas, sino que extendió el negocio en hoteles, destacando el Commodore Hotel que hemos visto antes, casinos, oficinas o campos de golf, tanto en Nueva York como Chicago, Atlantic City o Las Vegas, e incluso en espectáculos en Broadway. Y el desarrollo de los mega edificios de la Trump Organization en Manhattan ayudarían a Donald a aumentar su fama, a empezar a salir en las revistas o en la televisión, destacando la primera entrevista íntegra que hizo, hecha por Rona Barrett en 1980. Y es importante mencionar a la figura que muchos consideran el mentor de Donald Trump, el que interfirió en su pensamiento y forma de actuar, el polémico pero gran abogado Roy Cohn, que ya tenía fama desde los 50 como la mano derecha del senador Joseph McCarthy, el senador que creó lo que se considera como macartismo, una caza de brujas indiscriminada contra cualquiera que fuese sospechoso de simpatizar con el comunismo o la Unión Soviética, siendo muy conocida la ejecución del matrimonio Rosenberg. Roy Cohn era una persona que entendía muy bien cómo funcionaba el poder, una persona que tenía influencias en todos los sectores importantes, desde políticos, jueces, senadores o periodistas. Cohn, durante los 70, que por aquellos años era entre otros el abogado de dirigentes de la mafia, como el capo de la familia genovese Anthony Salerno, alias Fazzoni, conoció a los Trump y les ayudó con el caso que hemos visto antes de la denuncia federal en el 73 por no permitir a ciudadanos negros acceder a sus viviendas. Y durante los siguientes años enseñaría a Donald cómo moverse en los medios de comunicación, cómo funcionaban las tripas de la política o cómo atacar a sus oponentes, formando al magnate para su futura carrera política. Trump llegó a decir que si alguien se metía con él, recurriría a Roy Cohn y que lo utilizaría como un arma. Y muchos expertos afirman que Donald John Trump jamás hubiera llegado a lo más alto de la política sin él. De hecho, el ex asesor de Trump, Steve Bannon, dijo que Cohn es una de las figuras más extraordinarias, demonizadas e incomprendidas de la política del siglo XX. En 1983 se inauguró el edificio más conocido de Trump, la Torre Trump, situada en la Quinta Avenida de Nueva York, uno de los edificios más visitados e icónicos de la Gran Manzana, sede central de la Trump Organization y en donde podemos encontrar la residencia privada del magnate en su ático. Como curiosidad, para construir la Torre Trump se utilizó hormigón, que era mucho más barato.
y quien lo proporcionaba por aquella época era la mafia, que controlaba ese sector, ya que en los 70 no dejaban de construirse edificios y rascacielos en Manhattan, por lo que sacaban una cantidad de dinero impresionante. Así que si dirigías una empresa de construcción en Nueva York, no te quedaba otra opción que lidiar con la mafia. Así eran las cosas. Y se sabe que Trump recurrió a Roy Cohn para hacer de intermediario, en los cuales había por supuesto sobornos a los contratistas, y la mafia se llevaba un 2% del negocio de cada edificio que aparecía en la isla de Manhattan, uno de sus grandes negocios que se conocía como el Club del Cemento. En la década de los 90 llegó una gran recesión económica, la economía de Trump se tambaleó y para sobrevivir tuvo que solicitar préstamos al Deutsche Bank de cientos de millones de dólares a finales de los 90 que utilizaría entre otras cosas para construir la Trump World Tower en 2001 en Nueva York y la Trump International Hotel and Tower en 2009 en Chicago. No obstante, 6 de las empresas de Trump quebraron y quedaron en bancarrota a lo largo de las 2 décadas siguientes al ser incapaces de hacer frente a sus deudas. Estas fueron el casino Trump Taj Mahal en Atlantic City, New Jersey, en 1991, los casinos Trump Castle y Trump Plaza, ambos en Atlantic City, en 1992, el emblemático Plaza Hotel de Nueva York de 1992, Trump Hotels y Casino Resorts, con una deuda que rondaba los 1.800 millones de dólares en Atlantic City e Indiana en 2004, y la Trump Entertainment Resorts, la empresa sucesora de Trump Hotels and Casinos Resorts, que se la llevó por delante la crisis de 2008, tan solo un año después, en el 2009. En 1992 llegó a un acuerdo con los bancos acreedores para reestructurar sus deudas, pero para ello tuvo a cambio que vender su yate, su jet, su participación en el Gran Hyatt, su primer gran proyecto, y en su aerolínea, la Trump Shuttle. Más tarde volvió a enfrentar a problemas financieros, pero evitó la bancarrota, alcanzando un acuerdo con los bancos para reestructurar las deudas. Otras empresas fallidas, aparte de los hoteles y los casinos, fueron el cierre de su equipo de fútbol, los New Jersey Generals, y la ahora extinta Trump University. Durante esta época, donde ya era una celebridad y una de las personas más populares del país, Trump empezó a salir en muchos cameos de películas y televisión, donde podemos destacar quizá este en la segunda parte de la película Solo en casa en el 92, o este en la famosa serie El Príncipe de Bel-Air en el 94. Excuse me, but I've got something to tell you first. Thank you for ruining my life! Ashley! What did you do? Everybody's always blaming me for everything. Ya previo a entrar en política, Trump reforzó mucho su imagen y reputación de un hombre astuto y de negocios con el programa de Apprentice, El Aprendiz, que dirigió desde 2004 hasta 2014, donde hizo pública, por ejemplo, su relación con Melania en el año 2004. Como curiosidad, en la entrevista que hemos comentado de Rona Barrett, esta le preguntó a Trump que quién podría hacer de él en una película. And a relationship here. One day, if someone were to make a movie of your life, who would you see playing yourself? Maybe myself. I have to tell you that um, I really could not answer that question. I really could not answer. Are you trying to say that after you've accomplished all in real estate, you might like to try acting? Oh no, not at all, Rhoda. Believe me, that would be something that I would have no interest in. No interest whatsoever. But I really wouldn't be able to tell you who would play the so-called leading role. Would you like to see your life in the movies? No. You don't think you're that excited? Pues bien, ahora tenemos una respuesta, y es que en 2024 se estrenó, os sonará el nombre, una película llamada The Apprentice, es decir, El Aprendiz. Una película biográfica de un joven Trump durante los primeros años empresariales y su cercanía con el ya mencionado Roy Cohn. El actor que hace de nuestro protagonista es Sebastian Stan. No sabemos si al verdadero Donald le habrá gustado o no la elección del actor. Lo que sí sabemos es que la película no le gustó y la calificó de falsa y sin clase. Para acabar esta primera parte, durante estos años se hizo famosa una polémica en la que Trump puso en duda el lugar del nacimiento del entonces presidente demócrata Barack Obama. Polémica que caló entre su electorado, ya que un estudio de la CBS afirmó que uno de cada 4 encuestados opinaba que Obama no había nacido en los Estados Unidos y el 45% de los encuestados republicanos hacían tal afirmación, creyendo que lo había hecho en Kenia, Indonesia o Inglaterra.
Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Someone should get to the bottom of that. And I know just the guy to do it. Donald Trump is here tonight. Say what you will about Mr. Trump. He certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. Esta polémica la zanjó el propio Trump en septiembre de 2016, afirmando que el presidente demócrata sí que había nacido en suelo americano. Tras esto, ya viene la etapa política de Donald, que la veremos en la segunda parte. Así que dejamos esta primera por aquí. Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo a seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ninguna nueva publicación. Que ya sabes que aquí lo postamos todo al conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.